esperando de poder venir y compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. Realmente es una bendición, es un privilegio, pero a la vez también es un desafío grande, porque el hablar de la palabra de Dios no es algo tan simple y tan fácil, hermano, porque tiene que realmente uno estar también muy conectado con Dios para poder que el Señor le hable a uno y que uno pueda transmitir lo que el Señor quiere para uno, quiere darle a su congregación. Y en base a este cuadro, en base a esto que les estoy comentando, yo le he estado orando desde que el pastor me habló y me dijo, mira, quiero que por favor compartas. Empecé a hablar al Señor sobre qué era lo que Él deseaba o buscaba que compartiéramos. Y algo que nos ha movido en estos tiempos y que nos ha llevado por mucho en estos tiempos es todo lo que se ha estado suscitando a nivel mundial. Nosotros vemos todo lo que ha estado pasando a nivel mundial, todos los acontecimientos que se viven y que se están reflejando no solo en nuestra nación, sino que a nivel mundial, y que realmente es algo que nos tiene que llamar la atención de lo que está pasando y que es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que poner atención, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, porque muchas cosas se ven a nivel mundial que están causando gran temor, si lo queremos ver así, en muchas personas. Muchos, cuando se empieza a decir, y es que hubo guerras, y es que hubo esto, y la gente empieza, mire, nosotros como hijos de Dios, en vez de asustarnos, tenemos que estar contentos, porque la venida del Señor está muy próxima. Yo he escuchado a algunos teólogos y a algunos estudiosos de la palabra, y algunos concuerdan, ya hombres que realmente tienen kilómetros de caminar en la palabra del Señor, y algunos concuerdan de que nosotros somos tal vez ya la última generación para la venida o para el arrebatamiento de su iglesia. Ya quizá estos tiempos que estamos pasando y que estamos viviendo son los tiempos más fuertes, porque ya realmente el escenario se está poniendo, y entonces ya todas las cosas van encajando de acuerdo a la palabra. Pero muchos hijos de Dios, al escuchar este tipo de mensajes o este tipo de comentarios, lo primero que hacen es asustarse, porque dicen, ¿y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi carro? Mire, hermano, despreocúpese de su casa, de su carro. Nosotros tenemos que preocuparnos principalmente porque nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma esté alineado con Dios. Que todos estemos alineados con Dios. Eso es lo que realmente nos debe preocupar, nos debe interesar principalmente. Por eso Pablo, cuando habla en una de sus cartas y dice, nosotros en esta tierra solo somos pasajeros, somos aves de paso. O sea, nuestra casa no está aquí, está allá en el cielo. Y el Señor Jesucristo lo dejó escrito en uno de los evangelios. Dice que Él fue allá y que Él va para allá a preparar morada para cada uno de nosotros. Y si no fuera así, Él no nos lo dijera. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos por las cosas por las cosas que están acá en la tierra. Lo que Dios nos dio para administrar es para que lo administremos, y como decía el pastor, y como en muchas ocasiones se habla y se ministra a través de la ofrenda, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y tenemos que ser buenos administradores en lo que Él nos está dando. Ya que si usted es un mal administrador y a finales de mes se anda tronando los dedos porque no le alcanzó, entonces tiene que aprender a saber cómo manejar sus números, a cómo organizar, a cómo administrar, y va a ver que al final del mes usted no va a estar tronándose los dedos, sino que más bien va a estar teniendo ese colchoncito ahí guardadito para poder suplir o cubrir algunas necesidades. Pero haciendo este pequeño preámbulo, esta pequeña introducción, el Señor me pedía, o yo le decía al Señor que Él me permitiera poder hablar un poco acerca del carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los postreros días? Y cuando hablamos de los postreros días, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo le voy a pedir que los que tengan Biblia o los que están con su Biblia virtual, hoy pido perdón porque no traje mi Biblia física. A mí me gusta, yo todavía soy de la vieja escuela, del papel, ¿verdad? Y hoy, por andar en otras carreras y otras cosas, pues la olvidé, pido perdón por eso, pero
Aquí la tengo también. Ahora me voy a modernizar y voy a utilizar mi Biblia digital. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia o que busque ahí en su Biblia digital, 2 Timoteo 3 del 1 al 9. Y aquí vamos a hablar un poco y quiero tratar de ver si logro abarcar un poco este espacio. Y quiero hablar de 4 cosas bien interesantes o bien importantes para nuestros tiempos. Y que es, uno es la apostasía venidera. ¿Cómo son en los postreros días que vendrán los tiempos peligrosos? Que será una advertencia. Las características de los hombres en los días venideros y los métodos de los falsos enseñadores, que son las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. 4 cosas bien importantes que ya se han venido dando desde tiempos atrás, pero que hoy han ido creciendo y hoy se han ido incrementando dentro de la iglesia, y que son cosas que a la larga han venido afectando en algunos casos nuestro crecimiento o han venido a poner duda en nuestro corazón. Si ya tiene 2 Timoteo 3 del 1 al 9, vamos a leer, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que James y Jabres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, porque sus enseñanzas serán manifiestas a todos, como también lo fue de aquellos. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre que estás en el cielo, te doy gracias por el privilegio tan grande que me das de poder estar acá compartiendo tu palabra. Yo te pido que tú tomes la dirección de tu palabra, de tu enseñanza, y que todo, Señor, lo que hoy vayamos a estudiar sea de acuerdo a tus planes, tus propósitos y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice el corazón de cada uno de tus hijos, prepara su terreno, Señor, prepara su corazón, y que lo que vayamos a dar a través de tu palabra, Señor, sea una semilla que venga a fortalecer, a fructificar y a llenar nuestros corazones. Bendice a los que nos miran a través de las redes, Señor, que tu palabra llegue hasta sus corazones y que también ellos sean bendecidos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Anteriormente Pablo explicó a Timoteo cuál debería ser la actitud ante los errores doctrinales que se estaban viviendo en aquellos tiempos y dentro de la iglesia. Pablo le escribe esta carta a Timoteo porque se da cuenta de todas las circunstancias y todas las situaciones que se estaban viviendo en aquellos tiempos, y él estaba preocupado por Timoteo, porque Timoteo era su discípulo y que lo iba a precedir a él en el ministerio. Y por lo mismo, Pablo viene y le escribe esta carta a Timoteo y le hace esta advertencia. Y le hace este énfasis. Y primero le envía una advertencia. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice en el 3.1, dice, también debes saber esto. O sea, Pablo ya le había dado anteriormente una enseñanza, ya le había dado una explicación, una exhortación a Timoteo, pero también le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vendrán los postreros días? ¿Y cuánto tiempo durarán? ¿Cuándo vendrán a qué se referían esos postreros días? ¿Y cuánto tiempo iba a durar eso?
En primer lugar, debemos preguntarnos a qué momento se refería Pablo, como los postreros días, y también cuánto sería la duración de estos tiempos. La forma en la que el Nuevo Testamento se refiere a los postreros días no se limita únicamente a los años anteriores a la segunda venida, sino también abarca desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta su venida por su iglesia. Y ese es el tiempo que está marcando Pablo ahí. Si queremos meditarlo o queremos verlo un poco más a fondo, Pablo está hablándole a Timoteo y le está diciendo que el escenario que ellos estaban por presenciar o por vivir iba a ser un tiempo difícil. Y le estaba diciendo a Timoteo, van a venir tiempos difíciles, pero no le dice el tiempo exacto que iba a tardar ese momento. ¿Por qué? Porque estaban marcados desde la ascensión del Señor Jesucristo hasta su regreso. O sea, todo este tiempo iban a ser tiempos que iban en crecimiento. Quiere decir con esto de que desde el tiempo de Pablo ya se miraban ciertas circunstancias, ya se miraban ciertas situaciones. Por otro lado, debemos tomar también en cuenta que Pablo dice, vendrán tiempos peligrosos, lo que indica que era algo que iba a ocurrir en el futuro. Sin embargo, en el pasaje vemos algunas indicaciones de que él ya veía esto como parte de lo que se vivía ahí en la iglesia, en los tiempos de Pablo. Si miramos, Pablo escribió más o menos la carta de Timoteo, fue en el año más o menos 70 después de Cristo. Y si nosotros reducimos esos de 70 años más o menos al año que estamos actual, estamos hablando que fue escrita una carta hace más o menos 1965 años atrás. Ahora, si usted lo analiza o si nosotros lo analizamos bien, detenidamente, nos podemos dar cuenta de que Pablo ya había advertido de esto, que es algo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Hoy vemos que realmente hay mucha diversidad de pensamientos, mucha diversidad de ideas, mucha diversidad de interpretación de la palabra. Cada quien interpreta la palabra a su acomodamiento o a su necesidad, pero no la toman como esencia para fortalecimiento de la vida. Y por eso es que Pablo le está hablando a Timoteo y Pablo le exhorta a la iglesia de que tengamos cuidado de esos tiempos, de que tenemos que cuidarnos de todo lo que está pasando y que tenemos que estar con una alerta a todo lo que acontece a nuestro alrededor. Ahora, ¿dónde iba a producirse esta depravación moral venidera? Que eso es algo que tenemos que también conocer. ¿En dónde se iba a dar todo esto? Todo eso que Pablo le está advirtiendo. Y fíjese que es bien interesante esto, porque primero se daría en la sociedad, y es algo que se empezó a dar primero en la sociedad y posteriormente se metió en la iglesia. Y es algo que lo estamos viviendo y lo estamos evidenciando en la iglesia. Porque se dio primero en la sociedad en general y ahora vino directamente adentro de la iglesia. Y es aquí donde quiero empezar a tomar de lo que vamos a ir explorando poco a poco y lo que Pablo va explorándonos poco a poco a través de su palabra. Las características de los hombres en los días venideros. Y dice dice en Timoteo 2, 3 del 2 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, todo lo que ya leímos al inicio. O sea, Pablo le está dando las características de los hombres en los días venideros. ¿Qué tipo de personas son las que van a ver? Ahora, yo hice una pequeña exploración de cada uno de estos detalles que Pablo le describe a Timoteo y cómo es que él lo fue trabajando. Donde dice, hombres amadores de sí mismos. Y dice, los hombres dejarán
de considerar a Dios como el centro de su vida para pensar en ellos mismos. Y yo me acuerdo, no sé si usted también, escuchó de un personaje algo conocido en Estados Unidos, Eric Miranda, el famoso Jesús. Y él decía que él era el Jesús, y él decía que él era el Hijo de Dios encarnado, ¿ya? Y él trajo la corriente religiosa que se llamaba gracia. Y él mismo decía de que a través de esa corriente, y él se amparaba en aquel pasaje donde decía que por gracia sois salvos. Pues esto no es de vosotros, no es don de Dios. Y también se amparaba en aquel pasaje donde decía de los predestinados. Entonces, ¿qué decía él? Hermano, peque. No importa cuántos pecados haga. Al final, si usted por gracia es salvo, va a ser salvo. No importa qué haga o qué no haga. Al final, de nada sirve que usted se porte bien si dentro de la predestinación usted no fue salvo. De nada le sirve portarse bien. Y esa era parte de la corriente que él manejaba dentro de su creencia. Entonces la gente vivía una vida desordenada. Vivía una vida sin temor o sin respeto a Dios. Y ahí es donde vienen los hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque él también decía de que él era un hijo de Dios vanidoso. Porque a él le encantaba verse bien, vestirse bien, comer bien, estar en los mejores hoteles, ser tratado de la mejor forma. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque llegó a un punto donde parte de esta corriente se empezó a infiltrar más, pero de otro mecanismo en la iglesia. Y es donde tenemos que estar atentos y alertas a todo eso que está pasando. De ahí vienen los avaros. Literalmente, amadores del dinero. O sea, del primer punto que vi ahorita, que es hombres amadores de sí mismos, se desprenden cada uno de los demás puntos que estamos viendo, que son los avaros. Nos dice literalmente amadores del dinero. Cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, este tiene que ser llenado de otra cosa que nunca llega a satisfacer plenamente. Esto es en la base al materialismo que rige nuestra sociedad moderna. Y mire, hermano, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado con las redes sociales. ¿Qué ve usted en las redes sociales? ¿O qué vemos ahí? ¿Qué cosas nos podemos saber? Con permiso, hermanos. Mire, lastimosamente las redes sociales vinieron a romper muchos portales, muchas puertas que antes la sociedad tenía cerrada. Antes, hace unos días salimos con unos de mis hijos a echar una vuelta y nos metimos por un camino de terracería porque hubo un derrumbe ahí en el kilómetro 60 el jueves y no pudimos pasar. Entonces por querer retornar, ¿verdad? Por querer regresar, nos metimos por una montaña y al final nos fuimos a quedar entrampados. Pero él decía a mis hijos, porque ahí habían casas. Y le decía a mi esposa, mira, aquí la gente no vive amarrada al internet, esta gente vive mejor que nosotros. Porque ellos desconocen lo que pasa en el mundo. Ellos están aquí ligados, es cierto, uno podrá decir, viven en condiciones precarias, sí, pero no viven estresados. Porque ¿qué tendencia de moda me voy a poner? Y ahí es donde entran las redes sociales, ¿ya? Porque usted mira a tal artista o mira a tal personaje o tal celebridad que anda bien catrín, bien vestidito. Yo me voy a comprar esa camisa para verme igual. Y cuando usted se la pone, resulta que usted no tiene los años de ejercicio que él tiene, ¿verdad? Y la pequeña pancita que tenemos acá, pues nos hace vernos igual, ¿verdad? Pero queremos estar a la moda. Queremos estar en la tendencia de la tecnología. Y entonces, mire, es curioso. Y usted no me va a negar que pasa, porque a ustedes más de alguno lo ha visto. Ahí ponen en las redes sociales. Yo tengo amigos que cuando salen de viaje ahí ponen
comiendo en el suite no sé qué y ponen la comida, le toman foto a la comida. ¿Qué tiene que ver que le tomen foto a la comida? Pero mire si le toman foto a la plata de frijoles que están comiendo en su casa, no. Pero ¿por qué? Pero todos los demás miran eso. Fíjese que yo tengo una amiga que ella viaja una vez al año, se va de paseo y solo una vez al año sale a pasear y se toma como 38 fotos. Pero esas fotos ella las va subiendo y se toma en diferentes lugares. Entonces esas fotos ella las sube una cada 3 o cada 4 meses para simular de que cada 3 o 4 meses sale de viaje. Entonces, pero la gente se lo cree, ¿ya? Porque, ay no, esta como viaja, esta cada ratito anda paseando. Son fotos que se tomó en el primer viaje que hizo y el único que tal vez hizo en el mes, en el año. Pero la gente ahí cae. No, los demás. Entonces, ahí entonces empieza uno a caer en eso, en ese rollo, en esa mentalidad. No, es que porque las redes sociales vinieron a rompernos esa forma de vida. La tendencia de la tecnología. El teléfono, salió el iPhone, el último, la última, y lo tengo que tener. Mire, yo le hablaba a un hermanito aquí hace poquito, le contaba de un amigo que yo tengo, que él vive al día, pero tiene un carro al año. ¿De qué le sirve tener un carro al año? Si vive al día, no tiene ni para pagar la letra del carro, porque ahí anda tronándose los dedos para poder pagar esa letra. Pero él quiere tener el carro del año. ¿Por qué? Porque es que mira vos, si a mí me miran en un buen carro, entonces los clientes me van a comprar, me van a comparar y me van a comprar mejor. Y no, ni los clientes lo miran igual. Mire, entonces no tenemos que dejarnos influenciar por las tendencias modernas. Y por eso es que los avaros, cuando habla aquí de los avaros, son de esas personas que ponen antes que Dios, ponen las cosas materiales. Y ahí es donde, mire hermano, viene esa enseñanza que nos da Salomón en los Proverbios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros tememos a Dios y si nosotros obedecemos a Dios, Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. Y por eso también en Proverbios, no sé si es 29 o 30, el mismo Salomón dice: no me des pobreza ni me des riqueza, promueve el pan necesario. No sea que siendo rico me olvide de ti y diga quién es Jehová, o siendo pobre hurte y blasfeme en contra de mi Dios. Mire qué enseñanza más profunda la que nos da ahí. Y yo algo que siempre yo le digo a Dios, mira, a mí me alegra ver a mis hermanos prosperar. Y de verdad, a mí me encanta ver a un mi hermano ir prosperando, ir mejorando, y que tal vez de repente se movía en carro. Mira, por no ir tan lejos, yo me alegré muchísimo cuando vino hermana Dorita con su carro, después de verla que venía en moto y que en moto se movía mire, a mí me dio un gran gozo. ¿Por qué? Porque uno mira cómo los hijos de Dios los va bendiciendo. Ahora, yo algo que siempre le digo a Dios, es que yo a Dios le digo: mira Señor, yo anhelo mis bendiciones. Yo me alegro por las bendiciones de hermana ahorita, me alegro por las bendiciones suyas, pero le digo: Señor, yo deseo mis bendiciones y yo busco agradarte para que tú me llenes de las bendiciones que tú tienes para mí. ¿Por qué? Porque si dentro de las bendiciones que Dios tiene para mí no es tenerme un carro del año, pero sí es tenerme una bonita casa, aleluya. Hay hermanos que se viven quejando: es que la casa que Dios me dio, es que donde vivo, es que donde estoy. ¿Y cómo Dios le va a dar una mejor casa si donde usted está hoy no la cuida, no la arregla, no la pone bonito, no la mantiene? Mire que uno tiene que mantener bien bonita la casa donde uno vive. Si es el donde uno va a descansar, es donde uno va a tener ese tiempo de relación, de convivencia con la familia. Pero, ¿qué pasa? No, es que yo voy a poner bonita mi casa cuando tenga la casa allá en las lomas. Nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque si lo que Dios nos dio, dice, por eso Pablo nos dice, tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos y darle gracias a Dios con lo que tenemos. Si Dios nos dio
Mire, aquí quiero compartir un poco, parte de un testimonio que nosotros con mi esposa tuvimos. Cuando nosotros, antes de casarnos, cuando yo era soltero, yo tuve la bendición de tener un muy buen trabajo, gracias a Dios. Dios me proveyó de un buen trabajo. Y yo me pude dar el lujo de poderme comprar 3 carros. Decía yo, voy a tener un carro que era un carro para relación laboral, que era un sedán. Mi carro deportivo, tuve un Pontiac. Y decía, voy a tener un carro deportivo, un carro para conquistar. Mi pensamiento, para conquistar, tenía mi convertible. Y tuve mi perro, mi pastor inglés, que a mí me encantaba sacarlo a pasear. Y yo decía, o me voltean a ver por el carro, o me voltean a ver por el chucho, pero algo cacho. Y mire la mentalidad, cómo el diablo le trabaja a uno la mente. Y ni el carro ni el chucho conquistó a mi esposa. Fuera pura gracia del Espíritu Santo, de verdad. Porque mire, ella no puso los ojos ni en el carro ni en el chucho, me puso los ojos a mí. Y que era lo que yo menos pensaba. Pero ¿a qué voy? A que, mire hermano, uno tiene que saber qué es lo que Dios necesita limpiar en uno. Y uno tiene que ponerle esas debilidades al Señor. Decirle, Señor, yo no quiero poner las cosas materiales por delante de ti. Yo quiero que realmente tú siempre seas el centro de mi vida. Cuando yo me casé con mi esposa, Dios nos trajo a un proceso. Dios empezó a limpiar un montón de cosas en nuestros corazones. Hasta el punto que nos quedamos sin carro. Y un amigo que teníamos nos prestaba su carrito viejito que él tenía. Y nosotros con mi esposa llegamos a un punto donde llegamos a decir, es que qué vergüenza que nos miren en ese carro. Pero Dios estaba trabajando en nuestro corazón. Mire, un día me llamaron de una empresa para trabajar. Y en esa empresa me dijeron, mira, pero necesitamos que tengas vehículo. Y no tenía carro. Un amigo que se fue a Estados Unidos tenía su carrito viejito, una Sunicita Sentra, modelo 80. Y él me la dejó y me dijo, mira vos, te la dejo, te la presto. Pero si se te descompone, no te preocupes, porque ese carro siempre se descompone, así que no tengas pena. Y en ese entonces me llamaron del trabajo. Me dijeron, mira, tenemos el trabajo y tenemos que vengas a trabajar. Pero no tengo carro. Lo llamé a aquel, le dije, mira vos, fíjate que me salió este trabajo y necesito que me prestes tu carro, el que me dejaste. Mira vos, ese carro no te va a servir. Yo no creo que ese carro te vaya a sacar de apuro, mejor pensá en otra opción. Total que yo le dije, pues mira, si quieres yo corro el riesgo y me arriesgo con este carrito. Yo con mi esposa le oramos a Dios. Cuando yo fui al trabajo, le oramos a Dios y que Dios pusiera gracia en el vehículo y pusiera gracia en mí para que no me vieran y para que me dieran el trabajo, porque necesitaba el trabajo. Fui al trabajo. Cuando llegué a la empresa, salió el jefe, el que fue mi jefe, y me dijo, bueno, está bien, todo está nítido, su papelería está bien. Y cuando salieron a ver el vehículo, me dijo, mire, mi amigo, me dijo, ¿usted cree que ese carro le va a servir? Así, con toda sinceridad. Es que mire usted, si usted hubiera visto, yo lástima que no tengo ni una foto de ese carro, pero si usted lo hubiera visto, mire, hasta uno mismo le daba lástima ese carrito, de verdad. Pero mire, ahí viene la gracia de Dios. Viajé en ese carro como 5 o 6 veces hasta Coatepec. Viajé en ese carro como 6 veces hasta Huehuetenango. Viajé como 5 veces hasta por el lado del oriente, por Ipala, por Chiquimula, por Esquipulas, y nunca me dejó tirado. De ahí me salió otro trabajo, porque yo le oraba al Señor que yo no quería estar viajando. A mí ya me había cansado de viajar. Le oraba al Señor, me salió un trabajo aquí en la ciudad. Saliéndome el trabajo en la ciudad, Dios me quita el carro. Un señor que iba pasando, yo tenía el carro afuera de la casa, y un señor que iba pasando tocó la puerta y me dice, mire usted, mi amigo, de verdad, usted no sabe si venden ese carrito que está allá afuera. Y entonces me quedé viendo con mi esposa, le dije, mira, si quieren llevar el carro. Y hasta risa nos dio, pero le dijimos, yo sí se lo vendo, le dije, va. Y se lo llevó. Y de ahí nosotros logramos comprar una camioneta que fue con la que empezamos a llegar cuando fuimos al ministerio aquí con Pastor Pablo, una previa. Pero mire, ahí es donde, mire, Dios empieza, ¿qué quiero llevarlo? Dios empieza a trabajar en el corazón de uno, porque Dios lo que necesita es limpiar las cosas que no son agradables a Él. Y algo que Dios busca, hermano, es quitar. Por eso, mire, cuando el pastor hablaba acerca de los diezmos y las ofrendas, mire, uno tal vez dirá, es que
es que subir otra vez a volver. No, hermano, no es como que dice, no es como ser chinche, sino que lo que busca uno es buscar que el corazón de los hijos se mantengan fieles al corazón de Dios. No porque Dios te va a devolver o te va a dar el doble, sino porque Dios ve la gratitud con la que tú le das por lo que Él te ha dado, por lo que Él te ha bendecido. Y eso es lo que Dios busca, quitar nuestros corazones. Voy a avanzar porque ya me avanzó el tiempo. Vanagloriosos. Ese es otro elemento más de esta actitud egocéntrica en el hombre, donde da rienda a su orgullo. Lo que le decía hace un momento, uno llega a un punto donde uno se siente, es que yo todo lo puedo. Es que en esta iglesia, si no estoy yo, no se mueven las cosas. Si yo no vengo, no hay alabanza. No, hermano, Dios es el que hace las cosas y Dios es el que tiene el control de todo. Están también los soberbios, tan alto concepto tienen de sí mismos que en su trato con los demás se muestran altaneros y arrogantes. Los blasfemos manifiestan la misma actitud en su forma de hablar, usando un lenguaje injurioso hacia los demás, hacia otros, despreciando a las demás personas, haciendo como que aquí, mire, fíjese que a mí me invitaron una vez a una reunión, una actividad, y en todos decía apóstol, ministro, y cuando yo fui a buscar, solo decía Gerson Oliva, ¿va? Dije, me senté, pero hubo un hermano que estaba que estaba a la vuelta de mi mesa, y como él también le pusieron hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿va? Mire, le dijo al servidor, mire hermano, perdone, pero aquí a mí no me pusieron pastor, yo soy pastor, así que por favor corrija. Pidió que le corrigieran porque él mire hermano, no necesitamos llenar. Dios es el que nos da la honra, Dios es el que nos da la gloria a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nosotros le demos a Él. Nosotros necesitamos que nuestro nombre ahí aparezca, ahí que yo soy el apóstol, que yo soy el evangelista. Dios es el que se encarga de hacer las cosas. Ya voy concluyendo. Porque lo que me interesa a mí también abarcar dentro de todo esto, hermano, es la metodología que hoy se está utilizando para engañar a los hijos de Dios. Todas estas cosas, todas estas características, estas cualidades que yo le estaba mencionando hace un momento y que Pablo le hace referencia a Timoteo, es para que él cuide y que él se cuide de esas personas. Y por eso ahí mismo le dice Pablo que se mantenga lejos de ellos. No le está diciendo, ve y evangelízalos, conviértelos. Hasta el mismo Señor Jesucristo dice, deja el necio en su necedad. Hasta la misma palabra dice que tenemos que dejar al necio en su necedad, pero tenemos que cuidarnos y alejarnos de estas personas. Porque este tipo de personas que hoy están bombardeando las iglesias son las personas que hoy vienen y nos empiezan a hablar de temas. Mire, tocan cualquier tema cuando fue lo de la pandemia. Ahí empezaron a tocar temas de que sí, que el Señor ya pronto estará de regreso, porque estas son las pestes que se mencionan. Empezaron a mencionar el libro de cartas de Apocalipsis y la gente ahí comentando, ahí haciendo sus comentarios. Y hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de todo lo que se está hablando. Y estas personas, eso es lo que buscan, captar un sensacionalismo en el corazón de la gente. Y por eso, hermano, algo que tenemos que siempre hacer nosotros como hijos de Dios es meditar la palabra de Dios, orar, porque por eso mismo dice en la Biblia que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Cuando usted no ora, cuando usted no lee, cuando usted no medita la palabra de Dios, porque no es solo de leerla, es de meditarla. Medite la palabra de Dios. Dios le va a hablar a su corazón, Dios le va a enseñar y le va a ir ministrando lo que necesita usted saber y aprender. Entonces, cuando vengan este tipo de personas con palabras rebuscadas, con palabras fáciles de envolver,
Porque hay así personas que lo buscan envolver fácilmente a uno. Y como dice, lo que andan buscando es únicamente ver cómo obtienen ganancias deshonestas. ¿Cómo se agencia? Es que mire, hermano, el Señor me dio una palabra para usted. Pero mire, necesito que me dé una ofrenda de 300 quetzales. Y si dice, ay, el hermano dice, ay, sí, da los 300, ¿verdad? Y lo que le dice, el Señor te va a abrir las puertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre. Eso está en Malaquías. Y lo que pasa es que como la gente desconoce, ignora de eso. El Señor me dio una palabra. Y eso hacen muchos. Hay muchas personas que buscan hacer eso. Hoy usted mira las redes sociales, está llena de gente que busca. Solo lo único es que usted deposite, ofrende, dicen ofrenda, ¿va? O que le dé. En otra ocasión a mí me tocó que ir también a una actividad, ya con eso voy a ir terminando, a una actividad donde empezó a predicar el hermano y sí, que vienen y que el Señor te demanda y te pide y que des, y el hermano hablaba con gran fuerza y énfasis, ¿va? Y que tenés que desprenderte de las cosas materiales. Y hoy quiero aquí yo diezmos y ofrendas solo de 100 para arriba, dijo. Y ahí va toda la gente con su billetera. Algunos que creo que le ajustaban la cantidad, va viendo ver cómo ajustaban para poner. ¿Por qué? Porque la gente se siente con esa necesidad. Por eso la misma Biblia dice que en aquellos tiempos habrán comezón de oír. Y la gente tiene esa comezón de querer escuchar, pero lo que quieren escuchar es que Dios te va a bendecir, que Dios Dios lo va a prosperar, hermano. Dios lo va a bendecir. Conforme, mire, y es que ahí es donde tenemos que entender cuando Pedro le dice a su amigo Gallo que deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que necesitamos primero nosotros prosperar? Nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón entregado a Dios, Dios lo va a bendecir. Porque Dios sabe que las bendiciones que Él le dé a usted, usted las va a utilizar para crecimiento de su gloria y de su reino. No para sí mismo, sino para bendecir a otros. Dios lo va a bendecir. Entonces, yo no pude tocar todos los demás temas que quería, pero con esto quiero terminar. Y aquí hacia término. Dios busca que nosotros tengamos un corazón atento a la palabra de Dios, a su palabra, a su voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Saber que quien me está hablando, que a saber a quien estoy yo viendo a través de las redes sociales, o a saber a quien yo estoy escuchando a través de la radio, es alguien que tiene la voz de Dios. Y poner atención a eso. Pero no dejarnos llevar por cualquiera que esté hablando o que diga palabras bonitas o que diga palabras agradables. Porque esos hay muchos, charlatanes hay muchos en las redes sociales. Hoy hay muchos charlatán en redes sociales y que se han infiltrado mucho en la iglesia y que han levantado y que han logrado partir mucho la casa de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que tener ese corazón alerta, atentos, porque esos tiempos, hermanos, de los cuales Pablo hablaba hace años, ya se están viviendo. Y la gente busca. ¿Quién me da una palabra? ¿Quién me comparte una palabra? La gente está necesitada realmente de escuchar, pero de escuchar una palabra verdadera de parte de Dios. No un sermón, no un discurso motivacional donde Dios te diga, Dios te va a motivar, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar lo que tú deseas, Dios te va a poner en el mejor lugar, Dios te va a dar un mejor trabajo, Dios te va a dar una gran empresa. No, Dios te va a dar todo lo que necesitas de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida o para mi vida. Yo anhelo lo mejor para mí, pero le digo, Señor, que sea dado por tu mano, porque si viene de tu mano va a ser bendición para mi vida. Pero lo que no venga de tu mano, apártalo de mí, porque yo no quiero recibir cosas o tener cosas que después van a ser carga para mi vida. Porque dice que la bendición de Dios enriquece
y no añade tristeza con ella. Y esa es la bendición que tenemos que tener cada día en nuestros corazones. Entonces, con esto ya termino. Siempre hay un límite para el poder de Satanás. Y aunque en ciertos momentos él trata de igualar, así como Pablo se lo pone como ejemplo a Timoteo, de James y Jambres, que fueron dos hechiceros, que en el tiempo de Moisés, cuando Moisés tiró para hacer serpiente la vara, ellos también lo hicieron. Pero ¿qué pasó? La vara de Moisés se comió esas dos serpientes. Así hay mucha gente imitadora de milagros y de cosas, pero el poder de Dios siempre va a estar por encima de ellos, así como lo demostró ahí. Y después ellos no pudieron hacer las mismas cosas que Moisés hacía, y ellos mismos reconocieron y le dijeron al faraón que el Dios que estaba con Moisés era aún mayor, porque habían cosas que ellos ya no podían superar. Así va a pasar en estos tiempos. Así que Dios quiere que nosotros tengamos un corazón atento a su voz, y que usted y yo estemos conectados siempre con Él. Así que yo le voy a pedir ahí, hermano, que usted cierre sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y para que lo que Dios nos dio hoy lo podamos atesorar en nuestro corazón. Bendito Dios, Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por este tiempo que tú me has dado para poder meditar, para poder ministrar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que tu palabra haya llegado hasta lo más profundo del corazón de tus hijos, que lo que tú nos diste para poder compartir hoy, Señor, haya sido de bendición en nuestra vida, y que podamos, Señor, tener un corazón alerta, atento a escuchar tu voz, a poder comprender siempre lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y poder estar atentos a nuestros tiempos, Padre eterno. Te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos, y que, Señor, tu gracia y tu favor siempre esté sobre cada uno de nosotros. En el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús te lo pido, mi Dios todopoderoso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.